La antigua Grecia está llena de grandes misterios y aún siguen causando demasiada curiosidad considerando los grandes aportes que plantearon para la evolución humana. Y en este caso será la antigua y poderosa Esparta en la que nos centraremos, específicamente situada en la península del Peloponeso, a orillas del río Eufrates. Fue la capital de Laconia y una de las polis griegas más importantes junto a Atenas y Tebas. Esta surgió como una entidad política en el siglo X a.C., cuando los invasores dorios subyugaron a la población local hacia el 650 a.C. La ciudad ya era una potencia militar en el conjunto de la antigua Grecia hasta su último día. Esparta fue la polis más especial, no poseían murallas para proteger ni Acrópolis y siendo toda su vida y existiendo y dedicándola a la vida militar. Fue este poder militar lo que hizo destacarla tanto, chocando con los ideales intelectuales y comerciales de las otras polis como Atenas. Poco a poco averiguaremos un poco más sobre la gloria de la gloriosa y maravillosa Esparta. El objetivo general de este curso es dar a conocer los fundamentos de la sociedad espartana y de su ejército a través del análisis comparándolo con los testimonios historiográficos de los autores clásicos. Como objetivos específicos, como primero tenemos el objetivo en concreto, que es conocer la educación en Esparta desde el nacimiento hasta la edad adulta, la vida en la ciudad y sus distintas clases sociales. Como segundo objetivo específico, tenemos la situación de la mujer en Esparta comparada a la del resto de mujeres griegas. Como tercer objetivo, tengo la estructura y el armamento del ejército espartano. Y como tercero, hay que reconocer que Esparta fue una ciudad que reconoce la importancia que tuvo la antigua Grecia por su sistema social y su constitución, que estaba completamente centrada en la información y la excelencia militar. Muchas gracias. Aspectos relevantes de Esparta. Primero que todo, Esparta fue considerada la polis más especial de Grecia. Esparta no se rodeó de murallas para protegerse, porque resulta que ellos se dedicaron a la vida militar. Fue justo esa vida militar los que ayudó a que se posicionaran como esa polis tan especial de Grecia. Además, se destacaron muchísimo y ese poderío militar los llevó a que chocaran con los ideales intelectuales y comerciales de otras polis de Atenas. Como segundo aspecto relevante tenemos que los niños desde los 7 años dejaban sus casas para entrar como a aprender esa vida militar. Las niñas de igual forma eran preparadas desde muy pequeñitas para que tuvieran ese físico fuerte y pudieran engendrar a guerreros valientes y fuertes. Se decía que si llegaban a desobedecer tanto los niños como las niñas, los castigos eran de manera física. El tercer aspecto relevante que podemos encontrar en Esparta es que en Esparta el infanticidio no solo era aceptado, sino que era propiciado por el propio gobierno de Esparta. Los niños, los bebés al nacer eran inspeccionados y solo sobrevivían los más fuertes. Porque se decía que los bebés con el físico más fuerte eran los que eran aptos para la guerra. Como ya hemos dicho anteriormente, Esparta contaba con un poderío militar bastante importante, pero resulta que ellos no se destacaban mucho en las artes, no se destacaban mucho en la oratoria, como sí se destacaban en lo militar. Entonces podemos decir que el fuerte de Esparta era lo militar, pero no lo que tenía que ver con las artes y la oratoria. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la sociedad griega. Cabe resaltar, y es de suma importancia, que la sociedad griega era esclavista, por tanto, era muy desigual. Esta la componían dos grupos de personas, los libres y los esclavos. Los libres no pertenecían a nadie y estos podían ser propietarios de los esclavos.
en función de su riqueza, se dividían en dos categorías. Los ciudadanos que poseían derechos políticos, por lo que esto podía votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos ellos mismos como tales. En la polis de Atenas se consideraban ciudadanos los hijos de padre y madre atenienses, y estos pagaban impuestos y tenían la obligación de servir en ejercicio. Muchos de ellos eran agricultores o comerciantes. Constituían una minoría. También podemos hablar que se estima que en el siglo V antes de Cristo, de los 400 habitantes que también podemos hablar que se estima que en el siglo V antes de Cristo, de los 400 habitantes que poseía Atenas, solo eran ciudadanos 40.000. Los no ciudadanos en Atenas recibirían el nombre de metecos y eran emigrantes residentes en la ciudad. En Esparta se llamaban periecos, eran hombres y mujeres libres, pero carecían de derechos políticos y no podían ostentar cargos públicos. Normalmente se dedicaban a las artesanías y normalmente estos se dedicaban a las artesanías y al comercio. Algunos de ellos llegaron a ostentar grandes fortunas. En los esclavos, estos estaban desprovistos de cualquier tipo de derecho, tanto hombres como mujeres de esta condición. Eran muy abundantes en Grecia, estaban privados de libertad y las condiciones de la vida de los esclavos eran muy variadas, no eran la misma para un preciado esclavo que desempeñaba funciones de preceptor o médico que para el otro no. Especializados que trabajase en agricultura o en minería, o en cualquier caso su dueño poseía un absoluto dominio sobre su vida y se consideraba legales. Las mujeres libres en Grecia carecían de los derechos políticos. Estas estaban sometidas al varón, ya fuese este el padre o el marido, y sus movimientos estaban muy restringidos. Las que pertenecían a las familias acomodadas salían en escasas ocasiones de su hogar, y dentro de esta tenían asignado su espacio particular. Muchas actividades reservadas, los varones, como la asistencia a juegos, era prohibido a las mujeres. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el gobierno espartano. Principalmente para empezar a hablar sobre este tema es muy importante saber dónde está ubicado Esparta. Está ubicado en Peloponeso, península situada al sur de Grecia. Las principales instituciones del gobierno espartano fueron la asamblea, que esta es la apella, y el consejo de ancianos, que era la gerusia, y 5 eforos o magistrados elegidos anualmente, que estos eran los que realmente ostentaban el poder. Aunque Esparta contó con reyes, estos normalmente solo ejercían el papel de jefes de ejército. Los grupos hoplitas espartanos era el ejército, que desempeñaba en Esparta un papel determinante. Estaba integrado por los espartistas, es decir, aquellos nacidos de padre y madre espartanos. El resto de los grupos sociales, aunque estos formaban... El contexto religioso de Esparta. Bueno, la religión de Esparta, igual que en Grecia, era politeísta. O sea que esto quiere decir que creían en múltiples dioses. Incluso dentro de Esparta contaban con 43 templos y santuarios que se los dedicaban a sus divinidades, 22 templos dedicados a los héroes, no menos de 15 estatuas de dioses y 4 altares. Contaban con numerosos monumentos funerarios urbanos, porque resulta que en Esparta enterraban a los muertos dentro del perímetro en el que habían muerto. Incluso se afirmaba, esto es un dato curioso, se afirmaba
que en el mismo centro de la ciudad de Esparta había un gran monumento consagrado al dios Ares, que era una de sus principales deidades. A comparación de las otras polis de Atenas, en Esparta tenían un papel muy importante las divinidades femeninas. De los 50 templos mencionados, 34 estaban dedicados a las diosas. 125 templos estaban dedicados a Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra, pues ella era la más honrada dentro de Esparta, ya que, como les dije, dentro de los aspectos relevantes se tiene que Esparta era muy poderosa en su forma militar, ¿no? Entonces era súper adorada la diosa Atenea. Dentro del contexto histórico de Esparta podemos destacar dos aspectos importantes, como lo fue la literatura y el arte, y dentro del arte las cosas fabricadas en bronce. Dentro de la literatura, bueno, Esparta contó en su época con uno de los más grandes poetas griegos, como lo fue Tirteo, quien de él se conservan fragmentos de 11 elegías muy importantes, las cuales conciliaban el ideal aristocrático que fue heredado de Homero y el ideal de la ciudad, como lo es pues el militarismo, ¿no? Dentro del arte floreció, bueno, el arte floreció especialmente en el periodo arcaico, principalmente trabajos en cerámica, bronce y marfil. Dentro de los trabajos en bronce se distinguió ya que sus artesanos fundían figuritas cuyo ejemplo característico es el llamado caballo de Laconia, que es muy notable su expresión. Este caballo de Laconia se caracterizó por tener una cabeza muy larga, un cuello corto y una base rectangular con un modelo de ceradura, como lo es el bronce. Este, como ya lo dije anteriormente, significaba poder y estabilidad. Dentro de Esparta, todo lo que se hacía, la literatura que se escribía, las estatuas que se hacían dentro del arte, con el bronce, el marfil, siempre iba ligado como a ese poder, a esa estrategia militar, a ese poderío militar con que contaba. A continuación les hablaré sobre la economía en Esparta. Esparta en su esencia era una sociedad agricultora. Su bienestar y riqueza se fundamentaban en este tipo de tareas. Algo curioso de Esparta es que nunca produjeron nada. Más bien, había un grupo de personas muy singular que sí se dedicaba a este tipo de tareas. Estaban los hilotas y los periecos. Los hilotas eran los esclavos que llegaban de las conquistas que realizaban los espartanos. Es decir, eran personas extranjeras. Mientras que los periecos no eran ni esclavos ni eran ciudadanos espartanos, teniendo en cuenta que Esparta era muy celoso y muy difícil conseguir una ciudadanía en ese lugar. Ahora bien, los hilotas se dedicaban específicamente a la agricultura y a la producción de la tierra, mientras que los periecos se dedicaban a la confección de ropa, a la construcción de armas, a la cerámica y a otro tipo de actividades comerciantes. Teniendo en cuenta que esa era la base fundamental y el motor del comercio en Esparta. Muy buenas noches. Cuando hablamos de las características ejecutivas, administrativas y judicial de Esparta, en primera instancia hay que recalcar su constitución. Esta fue conformada a finales del siglo VIII a.C. y es conocida o era llamada como la Reta, significa cosa dicha. Dicha constitución no era de carácter escrito y en ella planteaba la administración de los iliotas y mesenios recién esclavizados, el establecimiento y reconocimiento de los migrantes dorios como nuevos habitantes de Esparta y establecía un estado de carácter comunal y militar espartano. La Gran Reta tenía como fundamento en su constitución la eunomía, que quiere decir esto, la igualdad de todos ante la ley. A diferencia de otras ciudades espartanas, es que esta eunomía implicaba una enorme disciplina. Eran jueces en el derecho civil, pero no en el criminal.
La asamblea espartana era el órgano del gobierno al que pertenecían todos los ciudadanos, varones mayores de 30 años. Se reunían una vez al mes por la noche, al aire libre, coincidiendo con la luna llena, y no servían para sostener debates como los atenienses, solo para votar. Los ciudadanos escuchaban las propuestas de los gerucios y se limitaban a votar si las aceptaban o las rechazaban, sin mayor discusión. Pero en este caso, el que tenía mayor poder era la gerucia, porque el órgano monárquico, o sea, los reyes, siempre se encontraban limitados tanto por la constitución como por la gerucia y el pueblo. Y la gerucia estaba limitado por la peya y la constitución. Los éforos tenían el poder judicial y la goge era la institución básica en la formación militar. Desde muy pequeños se llevaban a los niños para que se educaran militarmente, porque este era el fuerte de Esparta, su ejército. Se les asignaban maestros para que aprendieran la disciplina y se generalizaba la pederastia como sistema de convivencia para canalizar los ardores de la juventud hacia una solidaridad deportiva y militar. En conclusión, los espartanos concebían la ley y la legislación de manera equitativa. La economía era decidida por asamblea, quien velaba por la equidad de todos. Su buena administración y su disciplina como sociedad permitieron desarrollar intelectualmente a sus habitantes, dando surgimiento a los mejores poetas de la época, conocidos por su potencia de guerra, un ejército bien entrenado y leal a su ciudad. Muchas gracias.